Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a la sección de No Todo es Fútbol. En concreto estamos nuevamente para hablar de baloncesto y hoy tenemos el lujo de recibir la visita de nuestra representación en el Campeonato de España de Cádiz del baloncesto de Gandía, de cadetes, más en concreto a su entrenador y a uno de sus jugadores más destacados del Sifin Transports Unispel Básquet Gandía, César Bañuls. Hola César, buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes. Bueno, el míster y leyenda del baloncesto aquí en la ciudad ducal, en la ciudad de Gandía, la capital de la Safor, todo un emblema, ¿no? Y tenemos también a Joan Barber. Hola ¿Cómo Joan, que es uno estás? de ¿Cómo estás? sus discípulos. Buenas Joan, ¿Cómo buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Molt bé. Muy bien. Bueno, Joan es uno de los jugadores más destacados del equipo y nada, y me reúno hoy con ellos para analizar un poco cómo ha ido esta temporada, sobre todo la parte final de la misma, con esa fase final autonómica y por supuesto ese campeonato de España que se ha celebrado en Cádiz, del cual yo os pongo muy buena nota porque tiene mucho mérito y yo creo que habéis competido con todos los equipos. Y también hablaremos un poquito de la próxima temporada y también de, bueno, pues de esa carrera prometedora, ¿no? Que, se, que se ve que puede tener Joan Barber. Bueno, empiezo contigo, César, como maestro de ceremonias, como mister. Eh, Preguntarte un poco al principio de esta entrevista primero por esa fase final autonómica. ¿Cómo vivisteis la fase final autonómica que os dio ese premio, a ese pase al Campeonato de España? A ver, la fase autonómica era un poco ya un premio y una culminación a una gran temporada, ¿no? Teniendo en cuenta que empezamos en julio con el trabajo individual junto con Isma Cantó en el polideportivo y pasamos muchas horas en el mes de julio, mucha calor, pero teníamos claro que teníamos que dotar a los jugadores de una cierta base de técnica individual que a nosotros siempre nos ha gustado trabajar, ¿no? En este caso, pues bueno, empezar en julio ya significa que la temporada se te puede ir a 11 meses. Eso es una barbaridad. Y claro, un poco, pues bueno, vas compitiendo, te vas dando cuenta de que tienes posibilidades y como te digo, llega un punto en el cual ves que estás entre los cuatro primeros y a pesar de que este año solamente el premio del Campeonato de España se lo llevaban dos, no como otros años que suelen ser tres, dependiendo de los resultados que se obtienen el año anterior en esa categoría con los equipos valencianos, pues bueno, a pesar de que solo iban dos equipos, pues bueno, nosotros afrontamos esa competición de fase final autonómica como un gran reto, uno más de los que nos hemos puesto a nivel competitivo, teniendo en cuenta que hemos sido el equipo más pequeño de la competición, contra todos los equipos hemos sufrido en el rebote y a pesar de ese hándicap en un deporte de altos, pues el equipo ha tenido una gracia especial que le ha hecho, pues aparte de disfrutarse esa fase final autonómica, pues llegar a ser el segundo clasificado y por tanto tener el premio gordo del Campeonato de España. Y Joan, ¿cuál fue el momento más emocionante para vosotros de esa fase final autonómica? Porque bueno, os enfrentasteis a Don Bosco, ¿no? También a Lucentum y a Valencia Basket, que Valencia Basket también fue con vosotros al Campeonato de España. Pero ¿con qué te quedarías? ¿Con qué momento te quedarías de esa fase eh, final autonómica? Pues no ho sé, la veritat, perquè contra Don Bosco vam estar bé, però contra el Lucentum, quan vam guanyar el Lucentum va ser el millor de tot. Ajá. Y César, ¿qué fue lo más difícil de la fase final autonómica? A ver, teníamos que sí o sí ganar al Lucentum para poder tener opciones de estar entre los dos primeros. Entonces, realmente el primer partido era contra Lucentum, nos vino muy bien que fuera el primero. Luego teníamos a Valencia y luego el tercero era contra Don Bosco. Contra los otros equipos, evidentemente, pues a verlas venir un poco, ¿no? Porque dependíamos de ese partido de Lucentum, lo preparamos muy bien, con mucha atención, con mucho cuidado, mirando pros y contras, qué hacer ante la superioridad manifiesta en el juego interior, su jugador más destacado, el base Darío, cómo defenderlo, cómo no. Bueno, todo eso lo preparamos muy bien
lo llevamos a la práctica y la verdad es que muchas de las cosas que trabajamos pues salieron bien y aparte que te salgan bien las cosas defensivas que le planteas al rival, también depende de que luego la bola entre por el agujero. Y en los momentos importantes, pues los metimos. En el último cuarto, cuando entramos empatados, ahí metemos 3 triples seguidos y, bueno, eso te da un colchón muy pequeñito, pero ya ya ves que el rival cambia su forma de jugar, ya ves que su toma de decisiones no es la correcta. Y, bueno, si a eso le sumas a un gran acierto en el tiro libre, por ejemplo, aquí el amigo creo que estuvo en 13 de 15 tiros libres de porcentaje o 15 de 17, una barbaridad, ¿no?, para estas categorías. Bueno, tuvimos acierto, ¿no? Porque si solo te sale la parte defensiva, con eso no llegas a un campeonato de España. Pues eso, planteamos ese partido y luego sí que es verdad que contra Valencia bajamos el pistón, nos dejamos llevar para un poco coger el partido del Don Bosco ya clave, ya definitivo, donde realmente el mejor resultado posible era perder entre 1 y 4 puntos por aquello de los triples empates y porque condicionabas a Valencia a tener que ganar sí o sí al Lucentum para ser primero y no tener que llevarse el susto de ser segundo. Nos salió redondo el partido de Don Bosco. Ellos dominaron, pudieron irse de más y dejarnos fuera, pero otra vez más, en los momentos importantes, la volvimos a meter. Lo que ha caracterizado mucho a este equipo es que cuando el partido más cuesta arriba se pone, más es capaz de sacar punto honor, de sacar acierto, de sacar una magia que tienen en especial los jugadores a nivel individual. Y, bueno, es un poco el resumen que te haría de esos momentos importantes de la fase. Y Joan, para ti, ¿qué partido fue el más destacado en esta fase? Quizás el de Lucentum, ¿no?, que fue el decisivo para meteros, ¿no?, en ese campeonato de España, ¿no? Sí, a veure, el partit de Lucentum va estar molt igualat, però el de Don Bosco mos va costar prou més, però bé, sí. I el de València, pues, com ha dit César antes, pues van tindre que jugar més tranquils i per ahorrar forces pel dia següent. Sí, tal vegada, no?, el més complicat va ser el de València Bàsquet, no?, i els altres dos serien els que millor vau poder competir, no? Sí, sí. El de Don Bosco me va costar un poco al principio, pero después ya me van a clavar el partido. Y César, ¿cómo preparasteis a los jugadores a nivel psicológico para un torneo tan importante? Ya hablamos ya del Campeonato de España. Para un torneo tan importante como Campeonato de España, que tú bien has dicho antes, ya era un premio de la fase autonómica, pues esto es el premio gordo, ¿no?, era premio doble, ¿no? Unos chicos tan jóvenes, cadetes, ¿no?, de 15, 16 años, ¿cómo los preparas psicológicamente para afrontar este reto? A ver, sería un poco como aquello de que si estudias el día antes del examen, mal vamos, ¿no? No nos preparamos, sino que es un proceso bueno, de ponerlos en tensión, de darles la importancia que tienen los partidos, el cómo concentrarse. Pues bueno, te he de decir que para mí es la única parte que no he podido controlar de este equipo. Mira que lo he intentado desde el principio de temporada. Es un equipo ingobernable, no porque sean adolescentes, sino porque hay muchos jugadores con cierto carácter y con cierta preponderancia a buscar el balón y a anotar. Son jugadores, vamos a decir, egoístas en cuanto a que tienen todos gran capacidad de generar puntos, especialmente 4 o 5 jugadores. Y, bueno, la parte positiva para mí y lo que pongo mucho en valor es que en la segunda unidad, los que menos destacan, que dicen, ¿no?, bueno, Joan es la representación gráfica de que es un jugador importante porque ha sido máximo anotador en el Campeonato de España en la primera fase con 28,7 puntos. Pero yo te diría que sin la aportación de la segunda unidad, este equipo no sería ni la mitad de lo que es. Porque llevar un equipo con tanta gente con capacidad de hacer puntos es muy complicado y sobre todo cuando son cadetes que no son capaces de entender muchas cosas. Entonces, realmente el factor psicológico, quien mejor lo ha absorbido es la segunda unidad, los que menos puntos hacen, los que no se les ve, los que cogen ese rebote que muchas veces nadie se da cuenta, los que defienden al jugador importante. Bueno, pues este equipo está partido en dos en ese sentido y esa segunda unidad para mí se merece un 10
porque es un trabajo más abnegado, más gris, que no se destaca tanto, y aprovechamos que estamos en una entrevista, que va a haber mucha gente para darle todo el mérito a ese resto de jugadores que durante el año no aparecen en las estadísticas y en los jugadores más importantes, más destacados, pero que para mí han sido la base y sobre todo la base psicológica de aguante de este equipo. Y Joan, ¿cómo os sentisteis cuando ya erais conscientes o ya se había culminado que habíais sido clasificados para ese Campeonato de España de Cádiz? ¿Qué es lo que sentisteis, tanto tú como tus compañeros, una vez ya se sabía oficialmente que ibais a estar allí? Pues al principio nos costó un poco de asimilar porque no nos lo esperábamos, porque en infantil me acuerdo que perdimos los 3 partidos que fue contra Godella, Valencia y Tau Castelló, y perdimos los 3 partidos y eso nos sentó muy mal. Y luego para cadete segundo año de esta temporada, pues lo hemos dado todo, todos los compañeros, hemos entrenado al máximo y cuando llegó el momento lo aprovechamos y cuando pasamos ya lo disfrutamos mucho y fuimos al Campeonato de España pues a eso. Como ganar no se podía, pues fuimos a disfrutar, como decía César, disfrutar, competir y si puede ser ganar. No, esa era la filosofía del Campeonato de España, ya que preguntabas cómo los preparamos. Esa fue la trilogía en la que nos basamos, la de disfrutar en primer lugar, la de competir en segundo. Competir significa pues tener la sensación de que eres rival para el contrario y bueno, y si finalmente fruto de ese disfrute, de esa competitividad, se gana el partido, pues bueno, lo tuvimos ahí contra Caja 7, lo que nos hubiera dado el pase a estar en octavos de final. Y César, os llevasteis a un fichaje de lujo, a don Alejandro Mesa. Sí, sí, la verdad es que, bueno, fue todo muy, muy deprisa y, bueno, se fueron sucediendo los hechos porque, claro, eso fue el domingo anterior, nos clasificamos para el Campeonato de España y el sábado 7 ya teníamos que salir. Mi ayudante, Camilo Pérez, no podía porque es profesor de secundaria y tenía que estar en el instituto y luego el delegado también, Nico Rives, pues no pudo tener vacaciones en esas fechas y bueno, improvisamos como pudimos un cuerpo técnico con Alejandro Mesa, que estaba, bueno, era una experiencia para él también, no había estado nunca en un campeonato de España, y a mí también, pues pensaba que era una manera de que él empezara a estar en contacto, aunque los conoce desde bien pequeños, en contacto con jugadores que probablemente en pocos años va a tener bajo sus órdenes, ¿no? Bueno, también llevamos a Che, que va a ser el próximo coordinador deportivo del club como delegado, y de alguna manera formamos ese triplete que yo pienso que, bueno, estuvimos todos muy a gusto. Para mí fue una sensación importante sentirme respaldado por gente bueno, que ha competido en categorías senior. Y bueno, pues dicho y hecho, se apuntó a la fiesta don Alejandro Mesa, como dices tú. Y César, ¿qué destacas del rendimiento individual de Joan y de cada uno de sus compañeros? Bueno, hablar a nivel individual de todos, bueno, es complicado, ¿no? No tendrías programa. Pero bueno, hablando de Joan, y luego haremos un resumen del resto, Joan es un jugador con una capacidad de generar puntos que yo, en muchos años que llevo, más de 30 entrenando, no había tenido. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que unido al físico que tiene y que está creciendo, estará en un 80 y pico ya, va a ser un jugador que, bueno, que en el futuro, si no se tuercen las cosas, pueda jugar a buen nivel de baloncesto. Vamos a dejarlo ahí, no nos pongamos ni categorías ni límites. Pero bueno, por contra te diría de Joan, que es un jugador todavía inmaduro, ¿no? Es joven, todavía tiene 15 años. Los niños de hoy en día, digamos que se cuecen de una manera más lenta, están más sobreprotegidos y, bueno, pues Joan tiene que evolucionar en otro tipo de baloncesto, en el colectivo, a nivel individual. Te podríamos decir, como dicen hoy la gente, top 10 de España, sin miedo a morderme la lengua, es un top 10 con características de escolta, anotador de puntos, de tiro, después de bote, con una amalgama de recursos increíble para su edad, pero por contra lo que le tira para abajo para ser todavía un jugador que podía estar, por ejemplo, ya en un senior como el Gandía, pues es un jugador que tiene que aprender mucho de táctica individual,
mucho de sinergias con los compañeros, de asociarse mejor, bueno, y eso va a ser el siguiente escalón, el siguiente peldaño de la escalera que vamos a abrir la temporada que viene, ¿no? Vamos a pegar esas grandes individualidades que tenemos, que nos ha servido para estar junto con esa gran segunda unidad que ha remado abnegadamente. Bueno, ahora vamos a pegarlos y hacerlos jugadores de equipo también y con capacidad para seleccionar mejor los tiros, ¿vale? Junto con Joan te diría que hay, no voy a dar más nombres, pero te diría que hay 2, 3 jugadores también no de su perfil, porque de su perfil es muy difícil, pero sí con gran capacidad y con mucha gracia anotadora. Y luego, pues bueno, el pequeño talón de Aquiles ha sido el tema de la altura. Nuestro jugador más grande pues hace 1,90 y poquito y todos los equipos pues tenían jugadores de 2 metros, ¿no? Entonces, un poco ese sería el resumen de lo que es el tipo de jugador que es Joan y el equipo. Ajá. Y Joan, ¿qué te gustó más de la experiencia del Campeonato de España en Cádiz? Pues jugar a básquet, hicimos amigos también porque estábamos en el hotel con los otros equipos y hicimos amigos, pasábamos la tarde estirando con los entrenadores, dando una vuelta, mirando el centro comercial que había y, y dándolo todo en la pista. Y César, volviendo al equipo, ya así ya un poco más a nivel colectivo, está claro que, bueno, que era muy difícil, porque era un campeonato de España, ¿no? Y hay mucho nivel, ¿no? Pero yo sé que tú eres un tío exigente y que te gusta mejorar día a día. ¿Hay algo que te gustaría mejorar del juego de tu equipo que se vio en el, durante el campeonato? A ver, yo sinceramente me he pasado todo el año intentando mejorar muchas cosas que ni trabajando las he podido, ¿no? Y es un poco por fruto de esa inmadurez, no solo de Joan, en general del equipo, ¿no? Que nos ha atado y nos ha condicionado un poco el dar pasos mayores en cuanto a cohesión de equipo, a ser mejor en defensa, ser mejores en el rebote, ser mejores en el juego colectivo. En eso no hemos sido muy buenos. Pero yo, claro, recapacito y digo, si en eso, que es la base del baloncesto, no ha sido muy bueno, ¿vale? Y tenemos mucho que mejorar, ¿cómo hemos ido a un campeonato de España y cómo le hemos plantado cara incluso a equipos como el Valencia aquí en casa, que es donde perdimos de 15 puntos? Bueno, pues eso te lo dice el gran talento individual que tenemos, que atesoramos, de varios jugadores, y el gran trabajo que hace la segunda unidad, que no me cansaré de repetirlo. Es decir, cada uno ha sabido hacer lo que mejor sabe. Joan meter puntos, pues Joan ha metido puntos. El que le tocaba bailar con la más fea en defensa, pues ese se dejaba la vida. El que le tocaba rebotear dentro de sus limitaciones de altura y de fuerza, pues ese se dejaba la vida. Y en eso sí que hemos sido capaces de ser los mejores a nivel individual. Y eso pues ha sumado de tal manera que nos hemos plantado en un campeonato de España. Y bueno, la gran esperanza viene en que si somos capaces de mejorar todo lo malo que somos a nivel grupal, a nivel de equipo, pues bueno, yo tengo grandes esperanzas de que esto sea un proceso todavía con un gran margen de mejora, y ya no te digo de volver a un campeonato de España, porque siempre les he dicho que nunca puede ser nuestro objetivo a principio de temporada ir a un campeonato de España, sino la mejora y la llegada de jugadores al primer equipo. Esos son nuestros objetivos reales. Pero bueno, el tiempo lo dirá, la competición lo dirá, y el margen de mejora, si somos capaces de alcanzarlo a un nivel alto, pues también lo dirá. Y todo eso hará que veamos un equipo en claro progreso a nivel competitivo. Y Joan, ¿desde cuándo llevas jugando baloncesto? ¿Desde qué edad? Pues desde bien pequeño, desde los 4 años, cuando me acuerdo que nos entrenaba Majo, que ahora pobrecita no está aquí con nosotros, nos entrenaba con la mayoría de mis compañeros. Empezamos a los 4 años, que César nos convoyó más o menos a ir al Gandía a entrenar. Y ahora haré un apunte porque te contaré un poco la génesis de este equipo. Y bueno, y a partir de ahí, pues, tras años se ha ido formando el equipo. Algunos nos hemos dividido, pero seguimos siendo amigos. A veces jugamos juntos todos.
y la mayoría desde bien pequeños, todos, casi todos. Y Joan, ¿tú cómo crees desde los 4 años hasta los 15, 16 que tienes ahora, cómo ha cambiado tu juego desde bien pequeñito hasta el día de hoy en el Unispel Básquet Gandía? ¿Cómo ha evolucionado? Pues no sé, yo siempre he sido así, de jugar a básquet, dar lo máximo que he podido y intentar controlar mis impulsos, porque a veces cuando me enfado, me controlo, me hablo con César, voy al banquillo, me relajo, bebo y cuando estoy a tope entro a pista. Eso es lo que he mejorado, pero siempre he jugado así. Ajá. Querías puntualizar algo, ¿no, César? Sí, no, un poco cogiendo el relevo de lo que decía Joan cuando hicimos el equipo, la base. Bueno, Isma estaba en esa época por el club, llevaba la cantera y yo tenía a mis hijos, a mi hijo y a mi hija en el colegio Escolapias. Y él me decía que cómo era posible que el colegio más grande de Gandía no teníamos jugadores de Escolapias. Que hablara, que viera allí de la clase de mis nenes, a ver si había niños para apuntarse. Claro, en esa época no se hacía baloncesto en Escolapias, bueno, en extraescolares todavía no se hacía. Y nada, pues yo me fui un poco allí a la puerta de la guardería, porque todavía iban a la guardería, y me fijé en los padres altos y no empecé a decir, bueno, tal, mira, yo soy papá también de. Bueno, empecé, la palabra la utilizaba, convoyarlos, ¿no? Empecé a camerarlos y junto con los padres altos se apuntaron otros que no eran tan altos y de allí sacamos a 8 o 9 jugadores, de los cuales muchos continúan en el club, otros se han cambiado de disciplina o se lo han dejado. Pero bueno, la base de Escolapias salió, ¿no? De tal manera que luego incluso nos hemos metido en el colegio y ya damos la extraescolar allí. Y bueno, de ese germen de Escolapias, luego vinieron jugadores de Abad Solá, que también se trabaja muy bien. Allí está Dani Mas, que es entrenador del club y lleva infinidad de años trabajando muy bien a los pequeñines. Complementamos con jugadores de Abad Solá, un buen jugador de Oliva, Jordi Vives. Luego vinieron, bueno, pues se fue rellenando también con jugadores uno de Beniarjó, Pau Linares y un poco alguno de Carmelitas. Bueno, fuimos un poco rellenando y mejorando el equipo y de aquel germen de Escolapias, bueno, pues ha salido el equipo que soy. Ajá. Sí, sí, la verdad es que es una anécdota muy, muy bonita y que bueno, que hoy en día ya está dando sus frutos, ¿no? Como hemos visto en ese equipo cadete, ¿no? De 2025, ¿no? En el Campeonato de España. Volviendo a Joan, César, aunque antes ya has hecho un breve apunte, ¿no? De cosas que puede mejorar. eh, Más específicamente, ¿qué habilidades crees que podría mejorar de cara a la próxima temporada, Joan? A ver, él es un jugador muy impulsivo, ¿no? Que bueno, el físico que tiene le permite y los recursos técnicos le permite sacarse puntos muy complicados, inverosímiles, que no veríais ni en jugadores senior. Pero claro, eso bien canalizado, como lo que decía anteriormente, sabiendo leer mejor, le falta mayor comprensión del juego, mayor capacidad de lectura de la toma de decisiones. Eso le llevará a ser un jugador muy complicado de defender. Cuando domine esos registros, cuando sea capaz de, ahora toca tirar con los pies cuadrados, ahora toca penetrar por el centro, penetrar por la izquierda, doblar bajo, sacar fuera. Bueno, esos registros todavía no los tienen incorporados, ¿no? El de lectura de los juegos porque, bueno, se ha visto tan superior en sus acciones individuales que, bueno, que es complicado a veces renunciar a un estilo tan particular como el que tiene Joan. Y luego también la capacidad de concentración le hará ser mejor en defensa porque es un jugador que abandona muchas veces su par y va un poco sigue la bolita, ¿no? Como el juego este de dónde está la bolita, pues a ellos le suele pasar mucho que se desconcentra con el balón y no sigue a su par, no ejercita bien el triángulo defensivo de ayudas. Bueno, y en el uno contra uno se deja vencer también porque un jugador que juega tantos minutos, que físicamente lo da todo en ataque, luego en defensa, pues bueno, pues es normal que no tenga tanto desgaste o que no quiera desgastarse tanto. Un poco ha de encontrar ese equilibrio y bueno, sin renunciar a algo que ya es complicado porque cuando lo importante de estos jugadores, de este equipo, y yo siempre lo digo, es que son caballos de los que tienes que frenar, no de los que tienes que darles para que vayan. Y eso es, pues bueno, no hay que frenarlos en seco, pero hay que frenar y soltar. Es un poco complicado, pero no sé si vale
este símil, pero por ahí iría la cosa. Sí, 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 frenarlos pero sin cortarlos las alas, ¿no? Muy bien, correcto. Ahí está. Bueno, Joan, ¿y qué te gustaría lograr en tu carrera deportiva a largo plazo? ¿A dónde te llegaría, hasta dónde te gustaría llegar? Pues no sé, yo darlo todo y hasta lo máximo, no sé, donde pueda, donde mis límites lleguen y estar enfocado Sin siempre, ponerte, sin ponerte techos, ¿no? sí, ni excusas. Muy bien, muy bien. Y César, ¿qué consejo le darías a Joan para que, sobre todo para que aproveche al máximo su potencial? Imagino que ya, bueno, tú eres su entrenador, lo ves casi a diario y, bueno, eres como un padre para él, pero de cara al público, ya le habrás dado muchos consejos, pero de cara al público para que la gente sepa qué consejos le das tú normalmente a diario en los entrenamientos y en los partidos para que él pueda sacar todo lo que lleva dentro, para que pueda aprovechar todo el potencial que tiene en su haber. Vale, yo creo que hasta ahora ha sido una cosa, ¿vale? Acaba una etapa de baloncesto y de personitas. Ahora vamos a hablar de otra etapa ya de personas adultas, que es la evolución próxima, ¿vale? La versión 2.0 que vamos a tratar de sacar de estos jugadores, en especial Joan, con esa gran capacidad y recursos técnicos que tiene, que los va a tener, seguir trabajando con humildad. Muy importante que sean humildes porque, bueno, muchas veces cuando ganas mucho, como es este equipo, luego hay una alfombra donde abajo hay cosas feas, cosas que quedan escondidas, no porque las escondas, sino simplemente porque las victorias son muy traicioneras, ¿no? No te hacen ver que incluso ganando, porque yo siempre les digo, ¿qué más da ganar de un punto o perder de uno? Uno se lleva la gloria y el otro pues, se lleva nada, como si no hubiera hecho nada, y no es así. Es decir, tan importante es saber ganar y saber que haces cosas mal, ¿vale? Disfrutarlo también, porque no tienes por qué estar siempre mirando lo que haces mal, pero igual que cuando pierdes de uno o pierdes, saber que has hecho muchas cosas bien, ¿vale? Esa es un poco la perspectiva. Y en eso vamos a tener que estar trabajando con humildad, con capacidad de reilusionarnos. Vuelvo a insistir, tú le preguntabas qué espera él a lo mejor del baloncesto. Yo siempre les digo que el objetivo mío entrenando equipos siempre ha sido el mismo. Nunca ha sido ir a campeonatos de España, que luego hemos ido a muchos y ha estado muy bien. Pero el objetivo siempre de ser mirarse en el espejo del primer equipo, sacar jugadores para que el día de mañana podamos identificarnos con ese primer equipo, cosa que se está perdiendo a todos los niveles, a nivel profesional. Tú hoy en día miras los equipos y hablo de baloncesto y ves que, bueno, de las canteras pocos jugadores hay, suelen ser fichajes casi todos extranjeros si miras la CB. Y bueno, nosotros tenemos la suerte que en Gandía tenemos un equipo de clase media en la segunda federación donde realmente estos jugadores y otros que vendrán, no solo esto, porque hay más jugadores aparte del cadete masculino, en el junior hay de buen nivel y por detrás van a venir otros, pues bueno, ilusionarlos por ser protagonistas y que tengan un objetivo real y cercano, palpable y que no sea todo tan etéreo como las redes sociales, ¿no? Donde, pues sí, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser cosas muy, no sé, se hacen globos muy extraños hoy en día entre la juventud. Y esto es lo que yo trato de meterles un poco en el corazón, que sientan los colores, que se identifiquen con ese primer equipo. Y eso es lo que vamos a machacar mucho a nivel anímico, a nivel espiritual. Y luego, lo que te decía, a nivel táctico, a nivel técnico, pues hay un gran trabajo por hacer, que lo haremos entre mucha gente. Y bueno, esperemos que recoger frutos y en 4 o 5 años ver jugadores en el primer equipo. Sí, bueno, precisamente me la has dejado votando porque de lo que quería hablar ahora con vosotros era, pues que bueno, que como tú bien has dicho, César, vamos a entrar ellos van a entrar ahora prácticamente todos en la edad adulta, ¿no? Están quemando esta etapa, ¿no? De adolescencia, ¿no? De cadetes y, bueno, juniors y demás. Eh, y es inevitable, ¿no? Con ese equipo, ¿no? En segunda FEB, ¿no? Ese primer equipo en segunda FEB y estando entrando ya ellos en adultos, está prácticamente a la vuelta de la esquina esa posibilidad de dar el paso, ¿no? a ese primer equipo, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, Joan, si te sientes preparado mentalmente
para dar ese salto al primer equipo del Unispel Básquet Gandía más pronto que tarde? A ver, yo creo que debería estar ahora con los juniors porque mentalmente yo creo que aún me queda mucho por madurar y físicamente yo creo que se nota mucho porque ahí hay gente de 2 metros muy fuerte y puede ser que me lesione fácilmente con gente tan física y por ahora me gustaría estar con la gente de mi nivel jugando. Ajá. Muy bien, sí, pasito a paso, ¿no? Poquito a poco y ya llegará, ¿no? Ujú. Y tú, César, ¿qué expectativas le ves a Joan con que pueda llegar al primer equipo? ¿Qué ves en él que te hace pensar que podría llegar a ese primer equipo? Bueno, Joan ha dicho que, bueno, ha dicho una verdad, ¿no? Que, bueno, él sabe muchas veces sus limitaciones y eso es lo más importante. Conocerse a uno mismo es la base para poder hacer cosas mejores en la vida y conocer tus limitaciones y, bueno, y saber que esas limitaciones las puedes ir puliendo y las puedes ir corrigiendo y ser mucho mejor, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo ya lo veo para tocar el primer equipo, pero igual que lo veo él, veo a otros jugadores que vamos a tener el año que viene en el Junior. Bueno, es un proceso natural, los mejores jugadores tienen que estar en la órbita del primer equipo, pero vamos a ver si somos capaces de cogerlos al baño María con tiempo sosegado, sin prisas, porque no hay ninguna prisa, no tenemos por qué meter con calzador a nadie en el primer equipo y más ahora que, bueno, hay varios jugadores que tienen ese perfil, todavía queda, porque estamos hablando de jugadores, en el caso Jan, todavía con 15 años, por tanto, estamos hablando de un horizonte de 4 o incluso 5 años para ser ya jugadores de facto de esa primera plantilla. Entonces, vamos a ver cómo va la temporada que viene, cómo va ese primer asalto a los entrenamientos del primer equipo. También es más importante incluso que asaltar al primer equipo, también es que el senior B esté complementado con los jugadores que salen del junior y con algunos jugadores importantes del junior para que se vayan fogueando con senior, con gente, bueno, pues que tiene otra forma de interpretar el baloncesto y que ellos, pues bueno, van a ver que ahora se van a encontrar jugadores mucho más físicos, más grandes y van a tener que torear pues de otra manera, ¿no? Van a tener que de ser capaces de no solo con recursos técnicos sacar los partidos, sino también con algo más que ya hemos explicado suficientemente durante la entrevista. Ajá. Y Joan, está claro que, como bien has dicho, quieres seguir quemando etapas y poco a poco, eso yo creo que te honra y con humildad. Pero cuando, a medida que vayas quemando esas etapas y los consejos que recibes de César y de todos los entrenadores del club y vayas mejorando o puliendo, ¿no? Esos pequeños defectos que tienes, una vez llegues a ese primer equipo, que esperemos que sea pronto, ¿qué crees que podrías aportar a ese primer equipo? Pues, a ver, a mí me gustaría aportar lo máximo posible. Me gustaría aportar, como ya aporto bastantes puntos, me gustaría mejorar asistencias y rebotes y defender mucho mejor y compensar un poco lo que hago para así darlo todo y ayudar en todo lo que pueda. ¿Y qué significaría para ti debutar o formar parte de todas, entrar en dinámica de primer equipo? ¿Qué significaría para ti estar en el primer equipo? A ver, sería una alegría, obviamente, y lo disfrutaría mucho, pero aparte de disfrutarlo, competirlo lo máximo posible y aceptando que poco a poco voy a ir mejorando, pero que sí, lo máximo que pueda hacer, aceptando todo lo que puedo hacer y animando a mis compañeros. Ajá. Bueno, ya entrando en la recta final de la entrevista, también es inevitable, César, hablar del futuro, hablar de objetivos, más allá de jugadores en particular como de Joan. Preguntar un poco qué objetivos, ¿no? Tiene César, tiene el club, a nivel, en tu caso, a nivel personal, de cara a la próxima temporada. ¿Qué os habéis marcado, más allá del aprendizaje de los chicos, os habéis marcado algún objetivo, algún reto en especial? Bueno, como club este año vamos a cambiar un poco lo que es la estructura de la base. Van a haber dos coordinadores, un coordinador general que es Martín Peniza y un coordinador deportivo que es Che Javid, que se va a encargar especialmente de un poco
dotar de recursos a los entrenadores técnicos para también establecer una línea de trabajo, un control sobre ese trabajo, una mayor implantación en las escuelas. Bueno, vamos a hacer un trabajo que sabemos que se ha de hacer, pero que hasta ahora, bueno, lo hemos ido haciendo con parches y no de la mejor manera, ¿no? Vamos a intentar que sea un año de punto de inflexión donde, bueno, no va a ser fácil porque vamos a cambiar maneras, modos, vamos a un poco intervenir en lo que son los procesos de la selección de los equipos, de los entrenadores, de la metodología. Todo eso se va a tratar de hacer este año, ¿no? La verdad es que en un año no resuelve los problemas que puedas tener en ese sentido, pero sí por lo menos una primera piedra donde de ahí empecemos a hacer una palanca de cara a sucesivas temporadas y, bueno, vamos a ver si somos capaces de profesionalizarnos como club. Ten en cuenta que hay 31 equipos te generan una serie de problemas ordinarios bueno, que te desbordan como club y nos hemos de organizar mejor porque yo pienso que hoy por hoy con la estructura que tenemos no hemos estado a la altura de los equipos que tenemos. Por tanto, vamos a diseñar mejor esa base y ese sería el gran primer reto que tenemos como club. Luego, a nivel personal, sí que yo no me marco retos, no sé, competitivos, no me los marco. No me los marqué con ellos, fui muy paso a paso. Ya estoy con ansia viva de trabajar cosas que me gustan más, donde los partidos no están por en medio, el tema de corrección de técnica individual y sobre todo con ellos de táctica individual, movimientos en conjunto, de lectura del juego, eso ya mismo, nada más podamos, porque ahora ellos están reforzando, algunos jugadores del cadete están reforzando el cadete B y el junior A, que también se están jugando en sus competiciones, pues bueno, por ejemplo, el junior está jugándose el subir autonómica, el cadete B ya ha subido, pero se puede pasar a la final de primera zonal. Bueno, cuando todo eso acabe, empezaremos, bueno, reclutaremos otra vez a Isma y empezaremos a hacer un trabajo muy chulo de, bueno, aislado de la competición, donde es más puro, es más relajado, ellos no están con tanta ansiedad, no están tan cansados también porque es verano, hace más calor, es verdad, cuesta más a lo mejor con entrenamientos más cortos, pero bueno, cansan mucho. Bueno, es un poco la ilusión mía en los próximos meses, el encarrilar esa cantera y bueno, el empezar a trabajar a nivel individual a los jugadores. Ajá. Y bueno, y ha hablado un poco de la relación que hay entre entrenador-jugador, ¿no? Quería preguntarte, César, ¿cómo describirías tu relación con Joan y luego extensible a todos sus compañeros? ¿Cómo es esa relación entrenador-jugador? Bueno, vamos a generalizarlo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el equipo está mi hijo, pues ya es un primer paso para decirte bueno, que es complicado, ¿vale? Es complicado. Si a eso le añades que en el equipo están los amigos de mi hijo y que los padres de esos niños, la gran mayoría, son amigos personales íntimos míos, te puedo decir que es muy, muy complicado. Probablemente en los 35 años que llevo entrenando ha sido el año más difícil a nivel emocional como entrenador. Y mira que me han tocado vivir cosas y cosas. Pero por eso que te digo, ¿no? Porque, bueno, cuando yo me meto en la pista, yo me aíslo mucho de eso y no veo ni a mi hijo, ni al amigo de mi hijo, ni al hijo de mi amigo. Y eso se lleva por delante, pues bueno, a lo mejor que en ese año no te vean con tanta confianza, ¿no? Porque nunca llueve a gusto de todos. No todo el mundo te va a decir que César es el mejor entrenador por haber llevado el equipo al Campeonato de España. Habrá jugadores que se sentirán que no han mejorado, a lo mejor te lo pueden atribuir a ti o su físico no ha evolucionado. Pero bueno, en definitiva, a nivel emocional ha sido un año difícil, ¿vale? Yo pienso que las cosas se han hecho de la mejor manera posible y que al final todo ha salido bien y que, bueno, pues como todo, ahora hay que hacer un resumen, que se apague un poco el tema de la competición, que a mí como entrenador, a estas alturas de mi vida, me molesta más que me ayuda, pero bueno, es un deporte donde tienes que trabajar para competir y no hay otra que salir a competir con las máximas garantías posibles. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, a nivel de relación, también ten en cuenta que yo a Joan lo conozco desde hace que tiene 4 años. Si tengo que pegar un calbot, se lo voy a pegar, en sentido figurado. Entonces, igual me pasa con el resto, es decir, que son algo más que jugadores
y que personas que te vienen de fuera, ¿no? Y siempre también a quien ha venido nuevo le hemos hecho partícipe de esa relación, lo hemos metido, ¿no? Un poco secta, ¿no? Secta sana, ¿no? Le hemos hecho ver que, bueno, que esto lleva muchos años, que llevamos 10 años juntos y es que esto acaba aquí y nos vamos a entrenar juntos en verano, se van a campus juntos y todo lo hacen juntos, ¿no? Con los problemas que ello conlleva, ¿no? Que parecen ya un matrimonio todos ellos. Bueno, pues de todas maneras, a pesar de los pesares, pues bueno, las cosas van saliendo y pienso que los padres pues tienen sobre todo sentido común y son capaces al final de aislarse de todo y de valorar el trabajo que se hace. Sí, porque al fin y al cabo sois también unos otros tutores, ¿no? Otros educadores, ¿no? A otro nivel, ¿no? Y quizás no al nivel colegio, nivel instituto, al nivel educativo, pero es otra manera de educar, ¿no? Con el deporte, ¿no? Ya no solamente lo que puede ser un profesor, ¿no? A nivel estudios, ¿no? Pero también el deporte es un aprendizaje y ahí tiene que haber la figura, ¿no? En este caso tuya, ¿no? Bueno, pues alguien que los guíe, ¿no? Ese tutor, ¿no? O ese profesor, ¿no? Esa persona que les haga ir por el camino correcto. Joan, ahora te paso la pelota a ti. A ver cómo se la devuelves a César. Eh, ¿Qué aprecias y valoras más del trabajo de César como entrenador? ¿Cómo es César como entrenador y qué es lo que más valoras de él? Bueno, pues a ver, César es un entrenador con el que tengo mucha confianza y luego en la pista tengo que tratarlo como si fuera mi entrenador y me ha gustado mucho porque es un entrenador muy exigente, podríamos decir. Y en los entrenes lo da todo y nos ha llevado hasta donde hemos llegado. Al final, Él ¿qué y pasó? Camilo y Nicolás, Camilo que también. nos han ayudado Camilo. también. Sí. Ah. Digo que al final, ¿qué pasó? Cuando fuiste a la fase autonómica, ¿al final os quedasteis a dormir allí en Almusafes o ibais y veníais? No, íbamos y veníamos porque veníamos también de Cartagena, llevábamos mucho tiempo juntos y ya pues a casa con la familia y a prepararse para el día siguiente, concentrados. Vamos, que el premio de concentración de hotel y demás, el convoy ese, ¿no? Ya se guardó para Cádiz, ¿no? Bueno, veníamos de un torneo de Cartagena 2 semanas antes, que fue muy durito. Jugamos contra equipos del Campeonato de España, contra Granada, UCAM, Centro Básquet, y ya veníamos muy tocados. Entonces, teniendo en cuenta que Almusafes está a 35 minutos de casa, como dormir en casa no hay nada, sobre todo que me lo digan a mí. No entendíamos que era un momento para concentrarnos, sino más bien al contrario, que teníamos que estar en casa y hacer la rutina normal y corriente de siempre, de cualquier partido. Sí, porque además, bueno, Almusafes está pues, a escaso una hora, ¿no? De Gandía y es No, un 35 viaje. minutos tardábamos. Del polideportivo a la puerta del pabellón, 35 minutos. Imagínate, ¿eh? Eso no, vamos, y al final es que como en casa no se duerme en ningún sitio y no se descansa en ningún sitio. Así que, bueno, no lo hemos dicho antes, es importante decirlo, en ese campeonato de España, a pesar bueno, tuvisteis equipos muy complicados, ¿no? Como el Betis, como el Juventud, ¿no? Y como el Caja 7 Canarias, ¿no? Que a ese sí que estuvisteis a punto de ganarle. Os hubieseis enfrentado al Real Madrid, ¿no? En caso de ganar este último partido, que a la postre ha sido el equipo que ha salido campeón. Pero lo que sobre todo quiero hacer hincapié es que habéis quedado el 19 de España en ese campeonato de España, que si no me equivoco son 30 y pico equipos, ¿no? 33, 34, César. 32, 32. O sea, Sí, yo, mira, hablando de lo que muy dices meritorio. de que nos hubiera tocado el Madrid, yo ya viví esa experiencia que en octavos de final aquí en Gandía, curiosamente, nos eliminó el Madrid, que también a la postre fue el campeón de España, era categoría junior en ese caso. Y yo le dije al entrenador del Caja 7, mira, para mí sería ideal competirte y perderte un puntito. No, me iría contento, la verdad, porque no me apetece que el Madrid me coja por delante y me pegue un meneo, aunque entendía, y de hecho lo hicimos, competimos a muerte, estábamos faltando 3 minutos y medio, íbamos 6 abajo y 2 tiros libres para Joan, que falla, y bueno, a partir de ahí ya nos costó mucho, pero bueno, lo competimos muy bien, fue el partido que disfrutamos, competimos y casi ganamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que KG7 ganó, fue a octavos contra el Madrid y le arreó de 70. Bueno,
ellos están más arriba en el escalafón. Hay equipos como Granada, contra los que perdimos de 2 puntos en Cartagena, que están entre los 8 mejores, con lo cual, al estar el 19, el 12, el 14, el octavo, a mí no me dice nada. Vuelvo a repetirte lo que te he dicho antes, ganar o perder de un punto o una posición. Yo sé el trabajo que hemos hecho y sé que mi objetivo no se ha ido ni un centímetro del inicialmente propuesto, que era el tratar de que los jugadores tengan esa capacidad para saltar algún día el primer equipo de Gandía. Sí, al final el objetivo en estas categorías, primero es ese, ¿no? Que los chavales se lo pasen bien y luego que compitan y bueno, y formar jugadores. Al final es el objetivo es formar jugadores y formar personas. Más allá está claro que a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero el objetivo primordial es ese, es como una buena cantera, como es la de Gandía, pues es formar jugadores, ¿no? Para que el día de mañana, como puede ser el caso de Joan o cualquier otro que hay despuntando en el cadete, pueda dar ese salto, ¿no? Al senior, ¿no? Bueno, César, la última y nos vamos, que sé que tenéis que entrenar hoy. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes como los que entrenas o como todos los que hay en la base de Leunich, que sueñan con llegar lejos en esto del baloncesto? ¿Qué consejo primordial le darías? Bueno, yo se lo daría a los jóvenes jugadores y a los jóvenes entrenadores, porque va de la mano. Bueno, cuando escucho muchas veces que es que los jóvenes de hoy en día, que con los móviles, las redes sociales, claro, pero es que no son los jóvenes, hemos sido los adultos los que les hemos creado ese mundo que ellos ahora disfrutan o padecen. Entonces yo les diría que igual que nosotros les hemos creado ese mundo, les tenemos que crear un mundo paralelo, porque no se trata de que demonizar las redes sociales o los móviles, se trata de compaginar y sobre todo de darles alternativas. Y la alternativa somos nosotros, el baloncesto o el deporte en general. Y eso es lo que les diría. Esta generación, y muchas generaciones que están en el baloncesto, pues entrenan muchas horas, pero es que no paran ni un mes al año. Entonces, son horas que no están vagando por el hiperespacio social y están haciendo otras cosas que luego vagan por ese hiperespacio y tienen sus momentos y sus TikToks y sus Instagram. Pues perfecto, no pasa nada. Si es que ese va a ser su mundo. Vuelvo a repetir, demonizarlo por sí y nada más, no, les has de hacer ver bueno, que la vida es algo más que una cosa. Igual que la vida es algo más que el baloncesto, no solo es el baloncesto. Hay muchas más cosas que hacer, pero bueno, eso es un proceso. Se lo diría a los entrenadores jóvenes y a los jugadores jóvenes que querer es poder y que si estos han llegado a un campeonato de España, aparte de la suerte que puedes tener en los momentos importantes de que entre la boquita o no, está la devoción, el amor, el trabajo, la intensidad, todo lo que han puesto por el camino. Eso no se lo ha regalado a nadie y van a continuar porque ya de alguna manera tienen ese ABC insertado, ¿no? Y bueno, se trata de que esos entrenadores jóvenes inserten su ABC, que tiene que ser parecido a este, para que los jugadores, bueno, pues se vuelvan unos locos del deporte y tengan una realidad alternativa a la que hoy en día pues se vende. Y bueno, y volviendo al tema del Gandía, hay que recordar que no hace tantos años también fueron las chicas de cadete también al Campeonato de España. Eso también significa que en el club algo se tiene que estar haciendo bien, ¿no? Cuando está claro que es un premio, pero cuando se consiguen esos premios es porque se está trabajando muy mucho, ¿no, César? Sí, sí, esa jornada estuvo muy bien, llevada por Vicente Úbeda y Y Pau por Pau Fuster. Fuster, hace 4 años, creo recordar. La verdad es que nos falta potenciar el básquet femenino también. Estamos en ello. Queremos que sigan surgiendo jugadoras interesantes, incluso potenciar alguna vez ya un equipo senior femenino, que es uno de los talones de Aquiles hoy por hoy también en cuanto a básquet femenino. Y bueno, te he de recordar también, aunque esto ya sueña a batalla de abuelo cebolleta, que en los años 90 llegamos a ir hasta 5 veces a los campeonatos de España, ¿vale? En aquella época se llamaban sectores porque se dividían, no era como ahora que iban 32. Al campeonato de España iban 24 de toda España a los sectores y de ahí salían los 8 finalistas del campeonato, pero bueno, era lo mismo, ¿no? Y luego, desde el 2000 hasta el 2025, creo recordar que hemos ido 4 veces, es decir, en 10 años fuimos 5 veces, en 25 hemos ido 4. Hemos mejorado, como tú dices,
pero pienso que eso debe ser tiene que provocar un efecto arrastre en el resto de entrenadores y de jugadores. Pienso que se puede conseguir y, bueno, como te decía, la reestructuración en la cantera va encaminado un poco a eso, a tener equipos de competición más competitivos. Seguro que sí, porque me consta de que se está trabajando mucho en esos 31 equipos de la base y que el objetivo es ese, ¿no? Es ser un referente, no solamente a nivel Comunidad Valenciana, sino a nivel de España, de ser una de las canteras más fuertes, ¿no? Bueno, Joan, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, junto con tu mister, junto con el coach César. Que nada, desearte lo mejor, aunque yo creo que voy a desearte suerte, pero creo que no la necesitas, porque creo que solamente con la humildad que tienes y con la calidad que tienes, yo creo que vas a llegar muy lejos y estoy súper convencido de que vas a llegar al primer equipo y que todos esos sueños que tienes de llegar lejos, como decías, sin ponerte ningún techo, yo creo que se cumplirán. Así que te estaremos atentos y si quieres, hacemos un trato, cuando llegues al primer equipo, hacemos otra entrevista. ¿Te parece? Vale, va. Y bueno, qué decir de la leyenda de don César Bañols. Ha sido un placer. Siempre es un placer escucharte, ya sea por la tele, ya sea en persona, ya sea como esa entrevista de manera telemática. Siempre es un placer oírte hablar de baloncesto, porque se nota que lo vives, que lo sientes bueno, y que entiendes, sabes de qué va el tema. Y es siempre un placer. Y nada, solamente me queda darte las gracias, no solamente por la entrevista, sino por tu labor tanto en el Unisport Base Gandía como en el baloncesto. Bueno, yo agradecerte, Edu, que os preocupéis de no todo fútbol en básquet de cantera, que no suele ser, pues a lo mejor no tiene el tirón que puede tener otras cosas, pero bueno, yo agradecerte la deferencia de esta entrevista y te daría un consejo muy, muy importante. Guárdate la entrevista por si acaso algún día tiene valor, por si acaso. Guárdala bien guardada. Seguro, Haz copia. me lo voy a guardar seguro, pero tiene valor desde ya, desde el minuto uno, porque solamente con vuestra presencia el valor Me ya lo alegro. tiene. Así que, pero bueno, como tú dices, esto es como el buen vino. A medida que vayan pasando los años, irá ganando valor. Así que nada, bueno, chicos, Igual la puedes vender cuando tengamos a Joan por ahí pululando en el universo, en las estrellas. puede ser, puede ser. Es Por posible, ¿no? ACB o No sabes. por ACB o por Euroliga, ¿por qué no? Vamos a ver. Bueno, chicos, un placer. Os dejo que sé que tenéis entrene y nada, solamente os pido que nos hagáis seguir disfrutando la temporada que viene, ¿no? Tanto o más como esta. Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos en las pistas. Lo intentaremos, Edu. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, chao.